transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, con más de 100,000 watts de potencia. Ya comienza el podcast de historia favorito de nadie, con su anfitrión, Alex Martínez. Esto es, Hablemos de Historia. ¿Qué tal, amigos? Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Hablemos de Historia. Ya estamos de regreso con un nuevo capítulo de la serie El nacimiento de una nación, la historia de la lucha por la independencia. Hace una semana dimos un acercamiento a la Nueva España, la crisis hispanoamericana de 1808 y el golpe de estado de ese mismo año. Dejamos el episodio en las conjuras y conspiraciones posteriores a ello. Y por último, mencionamos a la conspiración de Querétaro, que es donde continuaremos. Entonces, no me enrollo más. Yo soy Alex Martínez, estás en Hablemos de Historia. Comencemos. Después de la imposición del nuevo gobierno en el virreinato, los grupos criollos siguieron reuniéndose en secreto para planear el futuro de los dominios españoles, que se rehusaban a conceder la autonomía al territorio aún bajo este contexto de incertidumbre ante la invasión francesa. En Valladolid, hoy Morelia, en el año de 1809, se gesta la conspiración homónima, contando como líder de dicha conspiración a José Mariano Michelena, teniente del Regimiento de Infantería de Línea de la Corona, junto con el capitán del Regimiento de Infantería de Valladolid, José María García Obeso, y el fraile franciscano Vicente de Santa María, entre otros, en su mayoría criollos de buena posición económica. Los conspiradores procuraban que cada reunión fuera muy discreta y aislada, y para el caso en que fuera descubierta, serían encubiertas como tertulias literarias o musicales. Dentro de estas reuniones se acordaban dos aspectos. En primer lugar, se planteaba que si España sucumbía ante el ejército francés, los americanos pudieran resistir y conservar la Nueva España para el legítimo soberano, Fernando VII. Y en segundo lugar, que si por defender el reino se les perseguía, debían buscar los medios para protegerse y sostenerse. Se planeó que la conspiración se concretara el 21 de diciembre en Valladolid, pero lamentablemente el plan no llegó a realizarse debido a que uno de los participantes denunció la conjura y que algunos de los integrantes fueran enviados a prisión. Tras el fracaso de esta conjura, la siguiente conspiración se desarrollaría en Querétaro, más específicamente en la casa del corregidor de la ciudad, Miguel Domínguez, y su esposa, doña Josefa Ortiz. La relación entre las reuniones de Valladolid y Querétaro era bastante grande. El corregidor era amigo de Michelena y otro de los asistentes, el capitán del regimiento de dragones de la Reina, don Ignacio Allende, comulgaba con las ideas del fallecido Primo de Verdad. Aseguraba que mientras España estuviera invadida por Francia, era un deber de los americanos formar una junta que rigiera la Nueva España y la conservara para Fernando VII. Los demás asistentes a las reuniones de Querétaro, que también eran cuidadosa y secretamente disfrazadas como tertulias literarias, eran personas ilustradas, ciudadanos de clase media y algunos oficiales del ejército realista como Juan Aldama y Mariano Abasolo, entre otros. Pero una revolución no es una revolución sin el apoyo del pueblo, que debía ser convocado por un líder carismático y que lo conociera de primera mano, figura encontrada en el cura de la parroquia de Dolores, Guanajuato, Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, mejor conocido simplemente como Miguel Hidalgo. Nacido en Pénjamo, Guanajuato en 1753, a los 12 años partió al colegio de San Nicolás Obispo en Valladolid, donde estudió letras latinas, leyó autores clásicos como Cicerón y Ovidio y otros como San Jerónimo y Virgilio. A los 17 años de edad, ya era maestro en filosofía y teología, por lo que entre sus amigos y condiscípulos se ganó el apodo de El Zorro, por la astucia que mostraba en juegos intelectuales. Aprendió el idioma francés y leyó a Molière, autor a quien años más tarde representaría en las jornadas teatrales que él mismo organizaba siendo párroco de Dolores. Gracias al contacto que tuvo con los trabajadores de su hacienda en su infancia, la mayoría de ellos indígenas, Hidalgo aprendió muchas de estas lenguas habladas en Nueva España, principalmente otomí, náhuatl y purépecha.
ya que la zona de Pénjamo era una de las regiones con mayor diversidad de grupos indígenas y de contacto entre todo el mundo nativo y español. Todos estos conocimientos permitieron a Miguel Hidalgo impartir clases de latín y filosofía a la vez que seguía sus estudios. Una vez que los culminó, trabajó en su alma mater desde 1782 a 1792, muchas veces como tesorero, otras como maestro y desde 1788 como rector. En 1778 había sido ordenado sacerdote y tras recibir las órdenes sagradas, el cura Hidalgo ejerció en varias parroquias. Se movió entre amigos y ambientes en que se debatían con total libertad las ideas políticas de vanguardia e incluso llegó a ser denunciado a la Inquisición por expresar conceptos incompatibles con la religión. Sin embargo, no se le pudo formar juicio a falta de pruebas. A la muerte de su hermano Joaquín en 1803, don Miguel lo sustituyó como cura de la población de Dolores en el estado de Guanajuato. Fue allí donde, además de ejercer su magisterio eclesiástico, emprendió tareas reformistas, llevando a la práctica sus ideas entre sus feligreses, en su mayoría indígenas, en un intento de mejorar sus condiciones de vida. Así, el cura se ocupó de ampliar el cultivo de viñas, de plantar moreras para la cría de gusanos de seda y de fomentar la apicultura. Promovió asimismo los hornos de ladrillos y una fábrica de loza, y animó a la construcción de tinas para curtidores y otros talleres artesanos muy útiles para la prosperidad de la población, lo que le valió el apoyo incondicional de los parroquianos. Por su personalidad ilustrada y carismática, fue prontamente invitado por el capitán Allende a las reuniones queretanas, adentrándose rápidamente en el movimiento. Y al igual que en Valladolid, la máscara de las reuniones en la ciudad de Querétaro eran las veladas bohemias para compartir lecturas de autores y poetas de todo tipo, acompañadas de música y toda suerte de improvisaciones artísticas, pero sin olvidar la principal razón de las juntas: conspirar contra el gobierno virreinal. El número de participantes en estas juntas desde 1808 a 1810 se dice que fueron hasta 105 personas, aunque otras estimaciones las sube a 400. En esta ocasión, el primer acuerdo al que llegó la junta clandestina fue la de enviar emisarios a los pueblos de la región, con la idea de formar juntas en dichas comunidades para conspirar contra el régimen colonial. Por otro lado, la idea era llevar a cabo un movimiento rápido, apresar a los españoles y permanecer ahí hasta que el ejército insurgente tomara la capital del virreinato. Lamentablemente, la conspiración de Querétaro había sido denunciada en varias ocasiones desde el mes de agosto, hasta que en septiembre de 1810 el gobierno virreinal puso manos a la obra. Rápidamente fueron aprehendidos el 13 de septiembre los hermanos Emeterio y Epigmenio González, los armeros del movimiento. Pero a pesar de esto, no delataron a los demás conspiradores. Doña Josefa, al ver que el corregidor, debiendo de cumplir su trabajo, apresaba a los González, mandó avisar al capitán Allende que la conspiración había sido descubierta. El emisario fue Ignacio Pérez, el cual llegó a San Miguel el Grande el día 14, y no encontrando a Allende, expuso la gravedad de todo lo ocurrido a Juan Aldama. Ambos fueron al pueblo de Dolores y ahí encontraron a Allende el día 15 de septiembre. Se dice que este propuso que se debía citar a los implicados en Dolores, con la intención de que cualquiera de ellos diera el grito de libertad. Allende, consciente del compromiso que exigían las circunstancias, asintió que era el momento de iniciar el movimiento armado, a lo que Hidalgo relajó las cosas y les invitó un poco de chocolate caliente. Después de discutirlo hasta entrada la noche, el cura dijo lo siguiente: Lo he pensado bien y veo que, en efecto, no nos queda otro arbitrio que el de coger gachupines, por lo que acabaremos de cenar y daremos principio. Ahora bien, es necesario resaltar que el objetivo principal del movimiento no era la expulsión definitiva de los españoles y la formación de una nueva nación, o al menos sus precursores no lo consideraban conveniente de esa forma, sino al contrario. Se manifestó que por estar ocupada la metrópoli española por los franceses, se debía tomar el poder, en tanto permaneciera esa situación, para después entregarlo a la corona española, una vez que Fernando VII retomara el trono español. Entonces, desde el patio de su casa, el cura Hidalgo arengó a un pequeño número de gente, y posteriormente se dirigieron a la parroquia del pueblo, donde se tocó la campana ubicada en la Torre Oriente. La mayoría de los habitantes del pueblo se encontraba en las cercanías. Era la fiesta patronal de la Virgen de los Dolores.
y pensando que se trataba de una emergencia, despertaron y se reunieron en el atrio. Una vez ahí, Hidalgo les dirigió una arenga en el que los convocó a alzarse en armas contra las autoridades españolas. No existe una fuente 100% comprobada de qué fue lo que gritó Miguel Hidalgo esa noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre, pero Lucas Alamán, historiador novohispano, menciona que dijo lo siguiente: ¡Viva la religión! ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva América y muera el mal gobierno! A lo que el pueblo solamente le respondió que viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines. Posteriormente, los ahora insurgentes liberaron a los presos de la cárcel de Dolores y aprendieron a los españoles radicados en el pueblo. Avanzaron por el Bajío y en Atotonilco tomaron el cuadro de la Virgen de Guadalupe, que los acompañaría los siguientes meses. Ya el 21 de septiembre, en Celaya, el improvisado ejército contaba con al menos 20,000 hombres. Sin embargo, esto daría sus primeros malos frutos, pues la turba saqueó la ciudad, a pesar de los esfuerzos de Aldama, Allende y otros militares de carrera que intentaron evitar los hechos. Tras este episodio, Hidalgo fue proclamado capitán general de América, por encima de Allende, que tuvo el rango de teniente general. La respuesta del bando español no se hizo esperar. El arzobispo de México, Francisco Javier de Lizana, quien ya había sido virrey de Nueva España, había perdonado a los conspiradores de Valladolid y posteriormente relevado el 14 de septiembre por Francisco Javier Venegas, quien gozaba de la confianza de los españoles por su dureza. De inmediato, ordenó al intendente de Puebla, Manuel Flón, detener los brotes en su provincia. Manuel Abad y Queipo, obispo de Michoacán y otro amigo de Hidalgo, le excomulgó a él y a todos los insurgentes por medio de una bula el 27 de septiembre, pero Hidalgo hizo caso omiso y prosiguió la lucha. Así, se apoderaron de Salamanca, Irapuato y Silao, llegando a las puertas de Guanajuato para el 28 de septiembre de 1810. Hidalgo envió a José Mariano Jiménez a hablar con el intendente de la ciudad, Juan Antonio Riaño, amigo del cura, con la intención de que rindiera la plaza sin resistencia, pero este se negó a la petición afirmando ser un soldado del rey de España y reconociendo como única autoridad al virrey Venegas. Al conocer la respuesta de su antiguo amigo, Hidalgo entonces decidió iniciar el combate. Allende, Aldama y Jiménez se dividieron en partes iguales para sitiar Guanajuato. Al principio no encontraron resistencia alguna, por el contrario, recibieron apoyo en dinero y soldados. Algunos de sus informantes dieron datos sobre el estado militar de la fortaleza y el caudal resguardado allí. El combate dio inicio alrededor de las 8 de la mañana, al oírse los primeros disparos sobre la Alhóndiga de Granaditas, un enorme almacén de granos donde se refugiaron los ciudadanos españoles y o acaudalados de la ciudad. Riaño ordenó al teniente Barceló, capitán de la guardia, subir al techo para enfrentar las posibles invasiones. El intendente, mientras tanto, permaneció en la planta baja, resistiendo los asedios insurgentes. Barceló, desde las alturas, contraatacaba a base de bombas y disparos de rifle. Riaño veía que era imposible un triunfo de cualquier bando estando los realistas privados de cualquier movilidad, por lo que decidió salir junto a un puñado de hombres. Al darse cuenta, uno de los jefes insurrectos de la presencia de Riaño ordenó un ataque al jefe realista, que al intentar defenderse, murió. Al ver muerto al intendente, uno de los asesores de Riaño sugirió al teniente Barceló la rendición, ya que él, en su calidad de segundo en el mando, debería tomar las riendas de la situación. Barceló se negó terminantemente, afirmando que era un combate y que la autoridad militar que él representaba era superior a la civil en aquel momento de guerra. Sin embargo, el asesor de Riaño consiguió un pañuelo blanco y lo ató a un fusil de un soldado caído en combate. Comenzó a ondear su nueva bandera de paz y al verla, los insurgentes se dieron cuenta de que los españoles habían decidido rendirse. Hidalgo entonces ordenó un alto al fuego y envió a Allende a negociar con los vencidos.
pero Barceló al ver esto retomó el fuego, por lo que los insurgentes se dieron cuenta que habían sido engañados y siguieron la lucha. Cuenta la leyenda que entonces un minero de la Valenciana, de nombre Juan José de los Reyes Martínez y apodado El Pípila, solicitó a Hidalgo permiso para incendiar la puerta de la Alhóndiga, lo que permitiría a los insurrectos penetrar en ella. Tras meditarlo, el cura aceptó y el Pípila se lanzó a la acción. Tras incendiar el umbral de la Alhóndiga, los rebeldes pudieron entrar en ella y lamentablemente se dieron a la masacre y el saqueo. Aunque apegándonos al rigor histórico, no se ha comprobado la existencia de este personaje, por lo que seguramente después de insistir tanto, la turba logró vencer la puerta del edificio. También Barceló y el hijo de Riaño, ambos comandantes realistas, fueron asesinados por la muchedumbre. También muchos españoles y criollos de alta alcurnia fueron despojados de sus pertenencias y sufrieron la muerte a manos de las multitudes. El saqueo de Guanajuato no se limitó únicamente a la Alhóndiga, sino que en los días siguientes se extendió a la ciudad y al área metropolitana. Hidalgo impidió que algunos de sus soldados mancillaran el cuerpo de su amigo Riaño, y fue entonces que se dio cuenta del saqueo que vivía la ciudad. Finalmente, el 1 de octubre, los insurgentes abandonaron Guanajuato y continuaron hacia el occidente. Camino a Valladolid, los habitantes de la ciudad, tras conocer los hechos ocurridos en el Bajío, abandonaron la ciudad, cayendo así sin resistencia el 17 de octubre, y 12 días después, también así lo hizo Toluca, ya con los alzados teniendo las miras en la capital. Venegas entonces, con la intención de que los insurgentes no se acercaran al Valle de México, unifica diferentes divisiones y las pone a cargo del joven militar Torcuato Trujillo, sobre quien recaía la responsabilidad de esta tarea. Tras unos cuantos pequeños encuentros, ambos ejércitos salen de Toluca y acampan uno frente a otro en el Monte de las Cruces la noche del 29 de octubre. En la mañana del 30 de octubre de 1810, una división de avanzada al mando de Abasolo manda una carga a vanguardia de los realistas para reconocer la fuerza de resistencia del enemigo. Los irregulares insurgentes sostienen su avance en el frente, resistiendo 3 descargas consecutivas de la fusilería realista, pero finalmente se descompone la columna y regresa a sus posiciones. Eran las 8:30 de la mañana. Poco después, Trujillo recibe refuerzos y artillería, sin los cuales no hubiese podido resistir demasiado tiempo ni tomar la ofensiva, pues sería correr una pronta e inútil muerte. Por su lado, Allende no desespera y forma a sus tropas en batalla. A la izquierda, coloca 5 compañías del mejor regimiento de Celaya, el Regimiento Provincial de Valladolid y el Batallón de Voluntarios de Guanajuato. Por la derecha, Aldama forma al Regimiento de la Reina y los Dragones de Pátzcuaro. En el centro, campesinos, labradores y un puñado de vaqueros que dejaron sus labores por defender la causa. A retaguardia, el temible Regimiento del Príncipe, lo mismo que 3 escuadrones de lanzadores y cazadores a caballo, como fuerte de reserva y para impulsar el ataque. Hay que mencionar que el ejército insurgente estaba formado en su mayoría por gente de a pie, sin armas de fuego, y solo con sus machetes, hachas o hasta palos para defenderse. Hidalgo y Allende se dividieron el mando de la reserva, con Juan Aldama comandando la caballería a la derecha, el coronel Narciso María de la Canal, la infantería de la izquierda, y Mariano Abasolo mandó el frente. En frente, Trujillo, ya animado con sus 2 bocas de fuego y sus 400 hombres de refuerzo, oculta sus cañones entre la maleza del bosque, y así se lanza la columna insurgente a vanguardia para la carga, tronando en ese momento la fusilería y los disparos de la artillería española. Se detiene un momento el ejército, pero resiste y desprecia las balas enemigas y avanza firme hacia las trincheras realistas, dando con las fuerzas de José Mendívil y el regimiento de Tres Villas, trabándose un combate a bayoneta. De repente, hubo un flaqueo por parte de los realistas. Era que por su extrema izquierda, en lo alto de unas lomas, se encontraba el general insurgente Mariano Jiménez, al mando de 3,000 indios y un cañón flanqueando completamente la batalla española, dominando el núcleo y las reservas de Trujillo. Entonces el coronel español cambió el orden de batalla. Puso a la izquierda al capitán Antonio Bringas, con los jinetes de Yermo y 2 compañías del regimiento Tres Villas. Por la derecha, mandó al teniente Agustín de Iturbide, grábense este nombre,
con las restantes compañías del mismo cuerpo y en el centro los mulatos de milicia y dragones de a pie del Regimiento España, al mando de Mendívil. En ese instante, el combate se generalizó por todo el frente de batalla. Trujillo intenta, sin conseguirlo, contener la división de Jiménez con sus reservas, viendo desmontado ya uno de sus cañones. El ataque se hizo cada vez más fuerte por parte de los insurgentes, que llamaban a los realistas invitándolos a rendirse, prometiéndoles puestos en sus filas. En vano, Agustín de Iturbide se lanza al frente de un pelotón del regimiento de Tres Villas, en busca de un cañón capturado, pero fue frenado de súbito por los infantes de Valladolid, entablándose un combate con armas blancas. Media hora después, por entre el monte huían los restos de la división de Trujillo, perseguidos de cerca por la caballería de los insurgentes. La derrota española fue completa. El costo, entre 1,000 y 2,500 realistas muertos, y por entre 3,000 y 5,000 insurgentes caídos en combate. Al día siguiente, estando cerca de la Ciudad de México, Jiménez y Abasolo fueron enviados a una negociación fallida con el virrey, que se negó a capitular ante la inminente llegada de refuerzos. Hidalgo entonces reflexiona y ordenó la marcha del ejército insurgente la noche del 3 de noviembre, no hacia la capital, sino con rumbo al Bajío, donde el 7 de noviembre el realista Félix María Calleja les alcanzó en Aculco, paraje donde fueron derrotados. Después de los hechos, surgió un distanciamiento entre Hidalgo y Allende, por lo que el cura de Dolores decidió retirarse a Valladolid y después a Guadalajara, acentuando así las diferencias y el distanciamiento con el militar, pues este marchó de regreso a Guanajuato, donde volvió a ser derrotado por Calleja y escapando llegó a San Luis Potosí, reuniéndose con Abasolo y Aldama. Este momento es quizás uno de los más trascendentales de toda la historia de la lucha por la independencia, pues quizás el haber avanzado hacia Ciudad de México hubiese cambiado completamente la historia, y a la vez es probablemente el peor error que cometió Hidalgo en su campaña. Entre las razones de por qué no se avanzó hacia la capital se baraja la idea de que Hidalgo no quería provocar otro saqueo como lo ocurrido en Guanajuato, pero aún así, a pesar de que la historia no se trata de pensar en los hubiera, este es uno de esos casos en los que uno se pregunta qué hubiera pasado. Si se hubiera dado el avance insurgente hacia Ciudad de México, cuánto tiempo nos hubiéramos ahorrado de guerra, pero lamentablemente, o quizás para bien, uno nunca sabe, nunca sabremos qué hubiera pasado si el ejército insurgente hubiera avanzado a Ciudad de México. Quizás si ni siquiera salía bien y sería una pérdida mayor, pero ese es el detalle, que jamás lo sabremos, si fue para bien o si fue para mal. Mientras tanto, Hidalgo seguía en Guadalajara. Su intención era conformar un órgano de gobierno, y con tal propósito nombró a Ignacio López Rayón como ministro de Estado y a José María Chico como ministro de Justicia. Como jefe de este órgano, Hidalgo dispuso la abolición de la esclavitud en el territorio de Nueva España el 6 de diciembre de 1810. Envió además a Pascasio Ortiz de Letona como ministro plenipotenciario ante el Congreso de los Estados Unidos para buscar una alianza militar y económica. Después, a la llegada de Allende, Aldama y los demás jefes insurgentes, se celebró una ríspida junta en la que finalmente se decidió que se saliera a contrarrestar el inminente ataque de Calleja a la ciudad, fallando en el intento, pero dándoles tiempo a los insurgentes de escapar y fortificarse en el puente de Calderón, donde el 17 de enero de 1811 se encontraron con los realistas. La mañana del 17, Hidalgo afirmó: Hoy desayunaré en Puente de Calderón, comeré en Querétaro y cenaré en México. Después ordenó a Allende organizar al ejército de la siguiente manera. La artillería quedó bajo la dirección del general José Antonio Torres, la caballería fue puesta al mando de Juan Aldama y las reservas las dirigió el propio Hidalgo. El general en jefe de la batalla fue Ignacio Allende. El ejército insurgente en ese momento constaba de 3,400 hombres entrenados y 1,200 fusiles útiles. Se calcula que el resto eran unos 100,000 hombres sin orden ni preparación,
de los cuales 20,000 eran jinetes, todos mal armados. Aldama y Allende confiaban en el apoyo que podrían obtener de su artillería, formada por 95 cañones. Para suplir la falta de armamentos, construyeron cohetes con puntas metálicas y granadas de mano para ser lanzadas con ondas. Según algunos autores, Hidalgo esperaba que, al ver el número tan grande de insurgentes, Calleja desertara y se pasara al bando insurgente. Y ese sería un muy grave error, pues ese día fueron destrozadas las tropas insurgentes por los 6,000 hombres del general realista. Al principio de la batalla, los revolucionarios iban triunfando. A pesar de las diferencias de armamento, los rebeldes estuvieron a punto de derrotar a las fuerzas virreinales. Sin embargo, los insurgentes se confundieron y desesperaron por la explosión de una granada española en sus municiones. Aquella detonación destruyó gran parte de la artillería rebelde, lo que en primera instancia redujo las pocas municiones insurgentes, causó pánico entre los hombres y creó un incendio que les impidió toda buena visibilidad sobre el enemigo, provocando una ola de desesperación y terror entre los insurgentes que se dieron a la fuga. Los realistas españoles sacaron provecho de eso. Se dedicaron a perseguir al enemigo que huía abandonando hombres y pertrechos. La batalla terminó a las 6 horas de haber comenzado. El desastre fue total y el inmenso ejército insurgente fue aniquilado. La principal consecuencia fue la deserción. Miles de hombres abandonaron el campo de batalla y fue imposible volver a reunirlos. Esta derrota solo acrecentó en demasía las diferencias entre Hidalgo y Allende, los dos principales jefes de la insurrección. Incluso Allende posteriormente confesó haber estructurado un plan para envenenar al cura. Finalmente, tras acordarlo con Aldama, Abasolo y López Rayón, se acordó despojar a Hidalgo del mando militar en la hacienda de Pabellón en Aguascalientes, el 25 de febrero, cuando los insurgentes se disponían a huir a Estados Unidos para comprar armamento y seguir la lucha. Justamente por aquellos días, Allende recibió comunicación de Ignacio Elizondo, antiguo realista, ahora militante en las fuerzas revolucionarias, pero no era más que un espía del gobierno virreinal. Elizondo invitó a los caudillos de la insurrección a detenerse en su zona de influencia, conocida como las Norias de Acatita de Baján, situado en la frontera de Coahuila y Texas, entonces parte del virreinato novohispano. El 21 de marzo, Hidalgo llegó a las Norias para descansar un poco y seguir el camino a la Alta California. Primero llegó el contingente de Abasolo y sus soldados, quienes fueron capturados por los efectivos españoles. Poco después, y sin percatarse de la captura de Abasolo, Allende, su hijo Indalecio, Aldama y Jiménez bajaron de un coche escoltado por algunos capitanes. Tras ofrecerles algo de comer, fueron aprehendidos, pero Allende opuso resistencia y Elizondo mató a su hijo. Finalmente apareció Hidalgo, a caballo y escoltado por pocos hombres, cuya captura fue más sencilla que las anteriores. Los reos fueron trasladados a Mapimí, Durango, y de ahí fueron enviados a Chihuahua, capital de la intendencia más cercana, donde se les seguiría juicio. Elizondo fue premiado con el grado de coronel del ejército realista. Allende, Aldama y Jiménez fueron encontrados culpables del delito de alta traición y se les condenó a muerte en mayo de ese mismo año. Abasolo aportó datos adicionales sobre la insurgencia que permitieron llevar a cabo redadas donde se tuvo material para contrarrestar el movimiento. Su colaboración, sumada a los esfuerzos de su mujer, logró conmutar su condena a la prisión perpetua en Cádiz, España, donde murió en 1816 de tuberculosis pulmonar. Por otra parte, Hidalgo tuvo 2 juicios, uno eclesiástico ante el Tribunal de la Inquisición y posteriormente un juicio militar ante el Tribunal de Chihuahua, que lo condenó a muerte. Este último juicio mencionado se llevó a cabo del 7 de mayo al 7 de junio de 1811, al mismo tiempo que los de Allende, Aldama, Jiménez y Abasolo. En la primera declaración, el cura Hidalgo prometió decir verdad en lo que supiere y fuera preguntado, de acuerdo con la declaración original ante sus jueces. Además, alegaba que hasta esa fecha no sabía la causa de su prisión. Declaró haber sido capitán general de la causa insurgente y que era el que tenía el mando político supremo del movimiento, hasta el momento en que se le obligó a entregar el mando a Allende, después de la derrota en Puente de Calderón.
De acuerdo con la declaración del padre Hidalgo ante los jueces, confesó haber levantado al ejército, haber fabricado moneda en Zacatecas, haber construido cañones y armas, fabricado municiones y depuesto autoridades europeas o criollas que no seguían su partido. El 8 de mayo de 1811, en su segunda declaración, Hidalgo fue cuestionado acerca de las causas para iniciar el movimiento insurgente, a lo que éste confesó tener una inclinación a la independencia que describió como precipitada por los acontecimientos de Querétaro. También, finalmente, Hidalgo se hace responsable de la causa independentista, pero sin hacer mención de su parte religiosa. Hidalgo en todo momento también trató de escindir los elementos religiosos de sus convicciones y actos personales, e incluso aceptó que no era posible conciliar sus actos con el Evangelio. En consecuencia, desde el inicio del movimiento, no predicó o ejerció su función eclesiástica. Su única asociación con la religión fue el estandarte de la Virgen de Guadalupe, lo que pudiera traducirse en una transgresión a la Iglesia, es decir, utilizar imágenes religiosas para incitar la guerra. Hidalgo también confesó ordenar la ejecución de españoles para complacer al ejército que estaba principalmente compuesto por el pueblo, con la intención de poner en marcha el movimiento, pues él no tenía control de un movimiento popular tan desbordante. Finalmente, cuando se le preguntaron las causas acerca de por qué se realizó este levantamiento para defender al reino ante la invasión francesa, Hidalgo contestó que era razón fundada el derecho como ciudadano de defender su patria cuando se encontraba en riesgo de perderse, cerrándose así el juicio militar. Posteriormente, la intervención de la jurisdicción eclesiástica no consultó a la Inquisición y se degradó Hidalgo por el cuerpo eclesiástico, encabezado por el canónigo Fernández Valentín, quien fue comisionado para proceder por el obispo de Durango, Francisco Javier de Olivares. La sentencia de degradación fue expedida la mañana del 27 de julio de 1811 y con ello se despojó de su investidura sacerdotal a Miguel Hidalgo y se le entregó a la autoridad para que fuera ejecutado. Después de la degradación, se le leyó la sentencia de muerte el día 26 de julio de 1811, dictada a llevarse a cabo el día 30 de ese mes y año. El mismo día de la lectura de la sentencia, fueron ejecutados también Allende, Aldama y Jiménez. La mañana del día 30, Hidalgo se confesó con el cura Juan José Vaca y comulgó, por lo que quedó libre de toda excomunión. Al amanecer, cuando llegó la hora del fusilamiento que tendría lugar en el patio del antiguo colegio de los jesuitas en Chihuahua, entonces habilitado como cuartel y cárcel, y que en la actualidad es el Palacio de Gobierno del Estado, pidió que no le vendaran los ojos, ni le dispararan por la espalda, como se solía hacer con los traidores. Pidió que le dispararan a su mano derecha, que puso sobre el corazón del lado izquierdo. Hubo necesidad de 2 descargas de fusilería y 2 tiros de gracia disparados a quemarropa contra su corazón para acabar con su vida. Y así murió Miguel Hidalgo y Costilla. Posteriormente sería decapitado al igual que los otros 3 jefes insurgentes y sus cabezas enviadas a Guanajuato para ser expuestas en cada una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas como advertencia a los que quisieran volver a levantarse en contra del virreinato. Así terminó la primera etapa de la lucha por la independencia, pero lejos de lo que se llegase a pensar, la antorcha que incendiaron Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y todos los demás no se apagó. Fue tomada por nombres como Ignacio López Rayón y otro cura que se unió a la causa, de nombre José María Morelos. Entre ellos y demás caudillos seguirían la lucha que daría nacimiento a una nación. Y así es como terminamos este episodio de Hablemos de Historia y segundo de la serie El nacimiento de una nación, la historia de la lucha por la independencia. Espero que haya sido de tu agrado y que hayas aprendido algo nuevo, que es la intención de este proyecto a fin de cuentas. Me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y familiares y siguiéndome en Instagram, donde estamos como @HablemosPodcast, podcast con doble T, Facebook como Hablemos de Historia y TikTok como la letra H de Historia Podcast, H de Historia Podcast, donde cada jueves subo un video de algo random.
Muchas, pero muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hablemos de Historia, y te recuerdo que me puedes escuchar todos los miércoles a las 10 de la mañana hora de Chihuahua, 11 de la mañana del centro de México y 9 de la mañana hora del Pacífico, en prácticamente todas las plataformas digitales. Ya sabes, a la misma hora y por los mismos canales. Pero en fin, no me enrollo más, yo fui Alex Martínez, no olvides usar cubrebocas, lavarte las manos, ahorrar agua, cuidar el planeta y hablar de historia. Me despido no sin antes desearte que la fuerza te acompañe siempre.